¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Estaba revisando ahí lo del Edmodo, ¿no? Lo vi hasta hace rato. Eh, Sí. sí, yo tuve un error ahí a la hora de subir el documento, porque sí deberían haber sido relacionados con zoológicos, ¿no? Mira, yo le voy a decir, sí, yo le puse ejemplos relativos, Ujú. pero hablando de zoológico, haciendo relación. O sea, Ah, bueno, digo, pues. al final de cuentas, Ujú. era nomás tomar una tabla, hacer un conteo y el de llamar una tabla con Gracias, información de las señor. otras dos. Comprar algo de rejones. Ujú. Entonces, O sea, te lo eso fue lo que le nuevos y puse. que ella se encargara. Y en vez de tú cambiárselos, ir por ellos y venírselos a llenar. No se ha dado cuenta que tiene micrófono abierto. Voy. Tú no te arriesgarías pues a que te feos, él se tendría que preocupar de estarlos cuidando, pues, de que no le den. Luis no ha- En el mitote. Dense la mano. Ahí está. Ok. No se preocupen. Sí, está bien, mira, Michael, si ya lo hiciste de zoológicos, está bien. Yo voy a subir corregido esa asignación para que la puedan hacer ahora el fin de semana. No se preocupen por eso, ¿no? Si alguien sí la hizo con zoológicos y hizo prácticamente lo mismo, pero utilizando las tablas de zoológicos, pues está bien. No hay ningún problema, ¿no? Yo ahí sí no me di cuenta. Lo que pasa es que tengo ejercicios de zoológicos, del No, club sí. náutico y de todos, y a la hora de hacer ahí el otro documento, ahí me confundí. Mm. Sí Pero no se queda medio preocupen, como hecho. les digo, eso lo corrijo y ya se lo mando para que la hagan ya del solo. Si alguien ya la hizo, pues ya la tiene. Sí, pues ya. ¿Cómo no? No entiendo. Llegué tarde. Les digo que vi los mensajes de lo de la tarea, pues yo me Ah, confundí. Yo tuve un error ahí cuando les subí el documento, porque sí les debía haber pedido de zoológicos, pero hablaba de lo del club náutico, ¿no? Entonces, les voy a volver a subir esa asignación para que la hagan con los zoológicos como debe haber sido. ok. Pues Si yo lo hicieron hice. con barcos, ya les Ajá. queda de práctica. La práctica es algo que no se pierde, entonces no pasa Pues sí. nada. Pero sí, fue un error mío, no hay disculpa. Y me di cuenta hasta ahora, hace rato, ¿no? Que estaba revisando, porque ayer sí me ocupé mucho en la tarde y ya no revisé. Don't worry. Bueno, Don't worry. ok. Entonces, ¿investigaron lo que les pedía de JDBC? Sí. Sí. Yes. Pero no sé yo leer librerías. Está en enredoso. ¿Cómo? El lápiz, dices. Ajá. Leo el lápiz y no lo entiendo. Porque, pues, o sea, por ejemplo, me puse a leer el de DBC y hablaba sobre conectores y saber qué rollo. Y Ujú. luego me puse a ver el de qué código, de ejemplo. Y Sí. en los conectores ponían como, ¿cómo se dice? URLs. Ujú. O sea, como que una página le da acceso. No entendí, pues, para empezar, no sé ni explicar porque no entendí. Esa es una cadena de conexión. Ok, bueno, van a ver que realmente esto de conectarse a base de datos desde algún lenguaje es muy similar, independientemente del lenguaje que estés usando y también independientemente del motor de base de datos al que te quieras conectar. Siempre va a haber algún driver ahí, por ahí, va a haber algunas clases, te van a indicar cómo vas a hacer la conexión tú y te van a pedir una cadena de conexión, que es eso que dices tú, que parece como si fuera una URL, ¿no? Ajá. Donde indicas dónde está el servidor, cuál es la base de datos, cuáles son las credenciales de su usuario y todo eso, ¿no? Pero ya que aprendan a hacerlo, ahorita que lo vamos a hacer con JDBC a pata, van a ver que después cuando empiecen a conectarse a otro tipo de base de datos de otros lenguajes es muy, muy similar. Lo que quería que sí vieran es que ya fueran ustedes investigando, ¿no? Porque acuérdense que esta carrera es así, nunca saben lo que les van a pedir. Y sí tenemos que formarles esa cultura de que ustedes aprendan a buscarle, ¿no? Que un día pues ya no vamos a estar nosotros y va a quedar en sus hombros el sacar el trabajo, ¿no? Menos. Entonces, leer un Bueno, pues. API, igual no tampoco se tienen que leer el API así completa, ¿no? Toda la noche para saber, ¿no? Simplemente entender más o menos de qué trata el API a la que vayan a intentar utilizar
Y yo les marqué por ahí las 5 clases, ¿no? O 5, creo que alguna por ahí es una interfaz más importantes que se utilizan en JDBC, para que ahorita que lo empecemos a programar les haga sentido, ¿no? Entonces ahorita voy viendo punto por punto de las clases y todo eso, y ya para que quede más claro, ¿no? Muy bien. Permítanme aquí. Déjenme abro en NetBeans. Lo voy abriendo y... Permítanme. ¿Todos ven la pantalla? Yes. Sí. Eso siempre Sí. les digo, porque a veces no comparto, no se ve, y me empiezo a hablar y a las 500 me dicen, profe, no se ve. ¿Qué me pueden decir de JDBC, así en general? ¿Para qué sirve? Para conectar a la base de datos desde Java, ¿no? Ok, Para que se entienda. Para que te entiendas. Para poder, técnicamente son como que las librerías para que Java pueda interactuar con las bases de datos en cuestión, con los gestores de base de datos. Exactamente. Cuando ustedes estaban en Progra 2 por allá, vieron el API de colecciones, no sé si se acuerdan, donde viene eso de arrays, donde viene lo de list, lo de las queues, lo de los sets, lo de los maps, lo de los dictionary, todo eso. Esas librerías que ustedes utilizaron, que probablemente se acuerdan que también lo estaban programando a pata cuando estaban llevando estructura de datos, pues ya estaban creadas, ¿sí? Java ya trae, y la mayoría de los lenguajes trae un API para trabajar con colecciones, porque es una tarea muy común a la que se van a topar ustedes cuando estén trabajando, ¿no? Y haciendo sus sistemas o sus aplicaciones. Entonces, muchas de las funcionalidades que son básicas, los desarrolladores crean esas APIs para que sea más fácil que alguien integre, en este caso, una base de datos con los sistemas. ¿Sí? Hay APIs para muchas cosas. Por ejemplo, si se quieren conectar a las librerías de Google, hay un API que ustedes pueden bajar para Java, y ahí vienen una serie de librerías, lo que decía Michael, al final es código, son clases, son interfaces, enumeradores, métodos, variables, lo que ustedes ya conocen, que les van a facilitar de alguna manera hacer esa comunicación. ¿Con quién se van a comunicar? Pues depende del API que estés utilizando, ¿no? Al final API es una interfaz de programación y no es más que código y librerías, que en Java lo van a ver ustedes como archivos .jar, ¿no? Serían como los compilados. Entonces, JDBC, Java Database Connectivity, para los compas, ¿no? Es una API que te va a permitir trabajar con bases de datos. ¿A qué se refiere con trabajar con bases de datos? Tú desde el mismo JDBC, utilizando esta API, vas a poder crear tablas, crear bases de datos, eliminar tablas, eliminar bases de datos, agregarle columnas a una tabla, quitarle columnas a una tabla. Vas a hacer implementación de CRUDs, que son las operaciones básicas de las entidades, ¿no? CRUDs es un acrónimo para Create, Read, la R es de Read, la U es de Update y Delete, ¿no? Cuando decimos CRUD nos referimos a eso, a las operaciones básicas que tú haces con una entidad. Pues lo pueden ver así, ¿no? También puedes hacer desde JDBC, ejecutar procedimientos almacenados, y prácticamente cualquier operación que la base de datos pueda hacer y que el API permita, tú la vas a poder ejecutar a través de ella. ¿Sí? Normalmente las bases de datos y las tablas las van a hacer en modo diseño, o sea, van a entrar ustedes, así como le hicimos al MySQL Workbench,
Van a crear la base de datos, van a agregar las columnas, las restricciones y todo. Y después ya van a empezar a programar encima. Pero si ustedes ocuparan crear una base de datos dinámica con código, también lo pueden hacer, lo pueden tener ahí con el lenguaje que ustedes estén trabajando, pueden hacer esa conexión. O sea, es posible, ¿no? Ahora, características de JDBC, ¿sí? Fácil ejecución de operaciones de base de datos al proveer un conjunto de clases y métodos que ya no van a estar prediseñados. Van a ver que va a ser muy fácil hacer esa conexión y empezarle a mandar comandos como si estuviéramos en el Workbench. Otra característica que tiene JDBC es que te va a permitir homologar la comunicación con diferentes motores de base de datos. Quiere decir que si yo cambiara MySQL por otro motor de base de datos, el uso de las clases, ¿sí? Que les pedía de tarea, ¿no? La de la SQL exception, la de la connection, la del result set, todas esas, de alguna manera, trabajan independiente del motor. ¿Sí? Tú nomás tienes que cambiar un driver, que es un archivo YAR que vamos a ver por ahí. Otra característica que tiene esto de utilizar JDBC es que es independiente del sistema operativo, así como lo es Java, ¿no? Que ustedes pueden programar en Mac o en Linux o en Windows con el mismo lenguaje. También el JDBC tiene esa característica. Y lo que les decía ahorita es independiente del motor de base de datos, ¿no? Siempre y cuando esté basado en SQL. Eso es importante, ¿no? Ahora, les preguntaba por ahí las clases más importantes que tiene o que vamos a utilizar, ¿no? Ahora que empecemos con JDBC. Estas clases están en el paquete java.sql. ¿Sí? Y aquí están. Yo les pedía por ahí que buscaran para qué servía la clase Driver Manager y una descripción breve, ¿no? Quería, pero en resumidas palabras es la que te permite cargar los drivers de motores de base de datos. ¿Sí? A partir del Driver Manager, tú vas a crear conexiones a esas bases de datos, que es la otra clase que les pedía, la clase Connection. Tú ya que tienes tu driver cargado, le pides al driver que te genere una connection, o sea, una conexión viva o disponible para la base de datos, y a partir de ahí tú ya le vas a empezar a mandar sentencias, ¿no? Que es la clase statement que ven acá. ¿Sí? ¿Qué es un statement? Son sentencias. ¿Qué son las sentencias? Son los comandos, ¿no? ¿Qué comandos de SQL conocen ustedes? Select. ¿Cuál? Perdón, no escuché. Select. El select, exacto. El delete, El create. delete. ¿Lo de join también es? Pues, pues vienen los select, pero sí. Vienen los insert into, los updates, todos son esos comandos. Eso se manda a través de la clase statement. Háganle cuenta que el statement representa uno de esos comandos que tú le vas a mandar a la base de datos a través de un objeto connection. Result set vendría siendo el resultado que te va a devolver la misma base de datos, y en este caso JDBC, cuando tú ejecutes un comando, un statement enviado a la base de datos. Pues en el result set van a venir. Si tú le pides un select que te traiga todos los barcos, te va a devolver el JDBC un objeto de tipo result set. Y ya tú vas a hacer algo con él. Ya lo vamos a ver después. Y la otra clase que les pedía, que es muy importante, es la SQL exception, que como se pueden imaginar, representa las excepciones que van a ser lanzadas cuando tú estés trabajando con una base de datos, ¿no? Por ejemplo, si tú no te pudiste conectar a la base de datos porque pusiste credenciales erróneas, va a lanzar una de estas. Si la base de datos que pusiste no existe, va a lanzar una de estas. Si le mandaste un comando inválido porque te faltó una coma, una comilla o algo, va a lanzar una de estas. Eso es lo que representa la SQL exception. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Fácil. Pues suena Todo fácil, bien. pero la práctica ya es otra cosa. Ujú. Denme un momento. Y sí.
Como todo en la vida, ¿no? Se ocupa práctica. Los que toquen algún instrumento o que sepan algún idioma diferente al español, que ya lo dominen bien, sabrán que pues, se necesita tiempo, ¿no? Nadie nace sabiendo. Pues hay que invertirle a esto, ¿no? Si esto es lo que nos va a dar de comer en algún momento, pues hay que ponerle ganas, ¿no? Pero bueno, no se preocupen, van a ver que está más fácil de lo que parece. Muy bien, y pasamos. Ahora, ahorita les decía lo de los drivers. ¿Qué es un driver? Ya deben de estar familiarizados con la palabra, sobre todo si estudiaron computación o le entienden a eso del formateo de computadoras, ¿no? ¿Qué es un driver? Es un controlador. Es un controlador. ¿Y qué será? ¿Para qué sirven los drivers? Para comunicarse con el hardware. Ok, para comunicarse con el hardware. Sirve para controlar todos los procesos de la computadora, incluyendo el hardware y el cómo interactúan con él. Ok, exactamente. Y no nomás van a la parte de hardware, ¿no? También puedes hacer un driver tú donde conectes con software, ¿no? O sea, no necesariamente, casi siempre lo vemos así, ¿no? Pero también puedes tener drivers que te ayuden a conectarte, por ejemplo, entre diferentes sistemas, ¿no? Voy a hacer un driver. Como un traductor. Exacto, básicamente, ¿no? Como un traductor. Entre dos que no se pueden poner de acuerdo así, pues bueno, hacemos el driver y aquí está. Y si quieres utilizar, no sé, este aparato o este sistema, utiliza este driver y vas a poder sin problema, ¿no? Entonces, en Java hay drivers para conectarte a los tipos, a las bases de datos, a los motores más importantes, ¿no? O sea, para cada uno de estos va a haber un driver diferente que ustedes van a tener que utilizar para hacer esa conexión, ¿sí? ¿Cómo se ven los drivers ahora que los van a utilizar en Java? Lo van a ver, como les decía, como archivos .jar, ¿sí? Pero más o menos archivos, porque hay drivers o hay tecnologías que te pueden pedir muchos. Normalmente, por lo menos, va a ser un solo archivo .jar el que vas a necesitar, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Para irles dando un poco de contexto. Vamos a hacer una aplicación muy, muy sencilla, ¿sí? Que tenga un formulario y se conecte directamente a la base de datos. Eso es para ir arrancando motores, ¿sí? De hecho, hoy lo que vamos a hacer es, hagan de cuenta, un proyecto nuevo. Vamos a ponerle el método main y en el método main nos vamos a poner a hacer las pruebas, ¿no? Unas pruebas de conexión. Ya después vamos a ir dándole más estructura a esto porque pues no es lo más indicado, ¿no? Que el formulario se conecte directamente a la base de datos. Normalmente hay que poner algunos intermediarios en medio de que te permitan separar esas dos partes, ¿no? Pero ya hablaremos de eso en clases próximas. Ahora, vamos a trabajar con la conexión a base de datos. Aquí, déjenme les pongo los enlaces porque hay que bajar el driver, ¿no? Déjenme cierro aquí. Vamos abriendo entonces NetBeans. Sí, van a verlo en NetBeans, por favor. Qué difícil es pararse. Sí. Ok. Ok. Y luego... Vamos a usar este... No ocupamos abrir el SQL. El Workbench. Ajá. Sí, lo pueden abrir, aunque no es necesario, ¿no? Pero, o sea, vamos a estar rechecando ahorita unas cosas, pero, o sea, ténganlo abierto, pues. Pero cuando ya esté trabajando su aplicación, pues no lo tienen que tener abierto, si ya lo configuraron, ¿no? ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. Lo dejé por acá. Ok. Este archivo YAR que están viendo ahí en pantalla es el que ustedes van a buscar. Este MySQL Connector Java, así, lo ponen tal cual.
Connector Java. Así. Pueden incluso ser bien específicos, ¿no? Poner esa versión para que la 8.17 es la que estoy usando yo, pero no debería haber problema con la 8.19 tampoco. Aquí viene la descripción. Y para la descarga, déjenme ver si les encuentro el link específico. Creo que se descargó junto con el cliente de Workbench. Sí, de hecho sí viene ahí, pero les voy a pedir que si lo encuentran donde se instaló, pueden tomarlo de allá, pero yo les voy a pedir que siempre lo copien y lo agreguen directamente al proyecto. Es el 8.0.19, ¿no? Sí, si usas el 19 no va a haber problema, ajá. Ok. Ahora el problema es dónde se instaló esta cosa, en cuál de los 4 discos. ¿Pero de qué hablan? Ah, bueno, ahí sí no sé. Igual, déjenme ver si lo pongo en el modo del archivo y también lo pueden bajar, ¿no? Pero igual se pueden ir ya haciendo, por si lo ocupan, ¿no? Lo pueden bajar así por fuera ustedes. Déjenme ver si se los comparto. Ya lo encontré. Excelente. Oye, Ahora, Profe. ¿tenés que buscar? mande. ¿Y si tengo Mac? ¿O no? No, Pues pues, son librerías genéricas. Sí, no importa, o sea, no va a haber problema, Lucy. O sea, el ¿Pero driver, cuál descargo entonces? mande. ¿Pero cuál descargo entonces? Ese es genérico. O Son sea, no, librerías. sí, no te debería de, déjamelo, no debería de pedirte, o sea, lo del sistema, bueno, creo que ya sé a qué te refieres. Debe de venir una opción ahí para ponerle mira, Platform Independent. Ujú. Descarga. ¿Pero qué es eso? ¿El El driver? Ah, ok. ¿De qué depende el driver? ¿De mi versión del SQL? De la versión, sí, del SQL, sí. Pero Ajá. cuando lo descarguen uno el que sea independiente de plataforma, pues para que no les vaya a hacer distinción. Ok. De las versiones del MySQL, sí, pero si usan como si lo instalaron en MySQL hace poco tiempo, desde hace como un año y medio, 2, la versión 8 ya estaba, entonces no debería haber problema, ¿no? O sea, deben de tener la versión 8 en MySQL. ¿Cómo comprueban qué versión de MySQL tienen? Se van al MySQL y acuérdense que en Administration venía aquí el Server Status y ahí les viene la versión que están usando de MySQL. Ahí la van a ver, 8.016, ¿no? A ver. Ok, ¿descargaron todos el archivo? Sí. Yo todavía no. Ok, yo lo voy a tomar de aquí, ya lo tenía. ¿De dónde lo descargo? ¿De la web? ¿Sí? No lo puedes subir en modo, me dice que no, que bien gacho. ¿Cómo lo agregamos a la base de datos? Ah, al proyecto. Todavía no Sí. llego a eso, verás. Ah, ok. Sí, todavía no llegamos. Ajá. Ah, bueno. Más tenle la mano. Igual, si recuerdan Sí. cómo se regaban jars externos, es la misma forma. Sí, es lo mismo, nomás que yo quiero que cuando hagan el proyecto lo hagan una carpeta ahí dentro, porque luego me pasan los proyectos y el YAR está en su computadora y yo tengo que ir a poner el YAR allá en quién sabe dónde y es una lata, ¿no? Ah, Entonces, ok. Así para era, ¿no? que se eviten el problema, Así era, o estoy norteado ya. ¿Cómo era? De creabas una carpeta de jars y ahí metías Sí, tanto eso como es lo que el se... Ajá, Java exacto. ¿sí? Si ya lo haces así, está bien, pero todavía hay algunos que lo van y lo buscan cuando le agregan la referencia y se queda en su compu, pues apunta un pad de ustedes y yo no lo veo cuando me lo pasa. A ver, entonces, ¿Ya ¿en lo dónde tienen? encuentro el driver?
El driver está en tu bueno, lo descargaste, lo tienes por SQL. No lo he descargado. Entonces supongo que lo tengo por SQL. Entonces vete a tu computadora. Me Ajá. imagino que si tienes un disco, te vas a disco local C, archivos de programa, y donde dice MySQL, lo abres, va a haber varios conectores, buscas el que dice J. Bueno, era en archivos de programa x64, 68, creo, 64, no me acuerdo. Es que yo no uso Windows. Ah, entonces estás a tu Bueno, carpeta a ver, voy a ponerlo en el drive de aquí. instalación. Les voy a pasar una... Denme chancita, pues. Y les comparto. Ah, mira los videos del semestre pasado. Ahí nomás quedó. Pido conmigo. 58 minutos. Justo cuando terminé la clase. Voy a poner mi unidad. Ya nos está corriendo esto. Ok. Compartir. Ahí si alguien tuvo problema, aquí lo pueden descargar, ¿no? Ahí está el link. A ver, con el drive. Sí, es un enlace de un drive, del drive. ¿Para qué versión dijo que funcionaba? De la 8 para adelante no debería haber problema entre ellos. Ah, bueno. O sea, si bajaron el 8.0.19, el 8.0.17 y todos, con que tengan el MySQL 8 va a funcionar. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al NetBeans. Ténganlo a la mano por ahí el driver. Igual en la web lo pueden descargar, ¿no? Ahí en la página de MySQL, ahí lo pueden encontrar también, así como MySQL Driver. Va a ser una Java Application. Voy a poner pruebas, MySQL. Yo creo que 3. Y le piden que les genere una clase main. Yo le voy a poner principal. Para empezar a hacer la conexión. Ok. Ahora, ya que lo creen, van a tener algo como esto. Ahora sí, váyanse a la carpeta donde se creó su proyecto. ¿Sí? ¿Cómo sé en qué carpeta se creó? Le dan clic derecho en Properties, seleccionando el proyecto. Y ahí va a venir la ruta. Aquí en Project Copiamos Folder, el la jar pueden ahí. copiar. ¿Sí? Por default debe de estar en documentos, NetBeans Projects. Ahí debe de estar por default. Pero si en caso de, ¿verdad? Les digo para que puedan sacarlo. Ok, entonces si lo copian,
de aquí, le pueden dar Windows R. Si tienen Windows, ¿verdad? Si no, pues sí van a tener que ir a hacer el paso, los comandos de Linux. Solo comandos. Y en esa carpeta donde se creó el proyecto, creen una nueva carpeta que sea YARS. Y ahí van a pegar ese archivo YAR, ¿no? Que descargaron ahorita. Muy bien. Sí, digo, yo sé que algunos ya lo hemos hecho esto, ¿no? Ya se los habíamos dicho, pero mejor lo retomo para estar todos en la misma sintonía. Ya. Ok. Entonces ahí ya tenía acá mi YAR. Ahí está. Esto se hace una sola vez, ya saben, ¿no? Para configurar el proyecto, ya de ahí para adelante no va a haber problema. De hecho, cuando trabajen profesionalmente, van a usar algún manejador de paquetes y él les va a manejar todo eso. Van a tener todas las dependencias y eso va a ser prácticamente automático, ¿no? Con un comando les va a bajar todos los YARs que ocupen. Pero mientras llegamos a eso, ahorita a patín, ¿no? Ya lo agregué yo en la carpeta. Se van a ir aquí a Libraries, ¿sí? Clic derecho y agregar YAR o folder. Muy importante, busquen la carpeta de donde estaban ahorita. ¿Sí? Y seleccionen esa carpeta con ese YAR específicamente. ¿Cómo le puse? Pruebas MySQL. Es este, ¿no? ¿Cómo era? Para Mande. agregar YAR. Me perdí Aquí un en poco. Libraries le van a dar clic derecho y le van a dar aquí Add YAR Folder. Ah, bueno. ¿Sí? Aquí también pueden agregar, si están trabajando en 3 proyectos y ocupan referenciar otro para ver las clases conforme las van haciendo, también pueden aquí enlazar otro proyecto, ya pueden tener 3, 4 proyectos, que es lo más normal cuando ya trabajen profesionalmente, va a ser que trabajen 5 proyectos diferentes, ¿no? Los del front van a hacer algo, los del back, los del core, los de quién sabe qué, ¿no? Y empieza una rebatinga. Lo divertido es cuando te toca hacer full stack. ¿Cómo no? Qué chido. Muy bien. Entonces, ya tenemos el proyecto, ya lo tenemos listo, ya tenemos el conector que vamos a utilizar. El API de JDBC viene integrada ya en los paquetes de Java que vienen por default, por eso ustedes ya tienen el paquete java.sql, que es donde vienen las clases que vamos a utilizar. Esto que descargaron es el driver, ¿sí? Nomás para que quede claro eso. El JDBC, la librería JDBC ya viene cuando instalan el Java. Viene pues listo, así como el API de Collections ya viene lista, también la de JDBC. ¿Por qué? Porque es algo muy común que las aplicaciones se conecten a base de datos, ¿no? Normalmente dicen cuando los lenguajes ya traen librerías ya listas, dicen que vienen con baterías. Es una chiste que hacen ahí los desarrolladores locos. En fin, ya tienen entonces el paquete aquí, ¿no? Y ya tienen el driver acá. Ahora, vamos a empezar con lo primero aquí. Lo primero que van a definir, fíjense, es la cadena de conexión, que es lo que decía ahorita su compañero que le hacía ruido, ¿no? Que viene, parecía una URL, ¿no? Entonces, lo que primero van a especificar es JDBC porque es la tecnología que van a utilizar para conectarse. Después van a poner MySQL porque se van a conectar a una base de datos de MySQL. Si se conectaran a una base de datos de SQL Server, aquí dijera SQL Server o Microsoft SQL Server, no me acuerdo bien cómo dice aquí, ¿no? Pero, ¿cómo sé qué van a poner? Pues buscan la cadena de conexión para conectarse a una base de datos de SQL y buscan el driver y ya van a poderlo hacer. Después va a venir, les va a pedir aquí el servidor al que se quieren conectar. Si ustedes se conectaran a un servidor remoto que tuviera acceso desde afuera, pues aquí van a poner la IP o el dominio ese donde esté ese servidor remoto. ¿Sí? Esto en lugar de localhost, ¿no? Y después va a ir la base de datos a la que ustedes se quieran conectar. En este caso aquí es BD1, ¿no? Es la base de datos a la que se va a intentar conectar este ejemplo. Si se fijan, viene un try catch
Porque, como es posible, ahorita les explico lo de connection, ¿no? Como es posible que alguna operación de estas no se pueda concretar, puede lanzar un SQL exception, ya les decía anteriormente. En este caso, ya que tengo mi cadena de conexión, lo que se le hace es decirle al driver manager, ¿sí? Que es una clase que está en el API de JDBC, que me obtenga una conexión, ¿sí? ¿A dónde se va a conectar? Ah, pues ahí está la cadena de conexión donde va a ir, ¿no? Ah, que cadena de conexión. Y de ahí va a tomar, como les digo, el host, el tipo de base de datos que es y la base de datos en sí. Y luego te pide las credenciales, que es lo que viene aquí de root y el password, ¿no? Entonces, el driver manager va a tratar de hacer la conexión y si se pudo conectar, te va a devolver un objeto connection. Y ese objeto connection ya te representa la conexión lista para empezarle a lanzar comandos a la base de datos, comandos del tipo que sea. Voy a reiniciar la llamada porque se va a acabar el tiempo y continuamos, jóvenes, para no quedarme a medias. Todo bien. Muy bien.